Hola, ¿qué tal amigos? De nuevo con ustedes en este programa Reseteando tu Cerebro. Hoy es miércoles y una disculpa por no haber podido subir ayer el video, pero pues ya estamos aquí. Hay situaciones que se nos salen de las manos y no podemos controlarlas, entonces, pues, bueno, hay que acomodarlo. Es un placer de nuevo saludarlos y vamos a seguir con el programa de las generaciones, en donde ahorita estamos viendo la generación que sigue. La primera fue del 46 al 62 y ahorita estamos viendo las características de la generación siguiente, que es del 62 al 74. Puede ser también del 62-63 al 74. Esta generación, como se dan cuenta, es más corta que la generación pasada. La mayoría de las personas nacidas en esta generación son los hermanos menores de la generación anterior. Son los que van siguiendo esa brecha que abrió la generación anterior a ellos y la están aprovechando. Esto no quiero que se malinterprete, pero tengo que usar esta palabra porque es una generación con características que son aprovechados, pero no me estoy refiriendo a la parte de aprovechados en el mal sentido del concepto, sino que van aprovechando esa brecha que abrieron la generación anterior, porque, bueno, es una generación que sus hermanos se preocuparon por ellos, les dieron la oportunidad a muchos de estudiar, mientras que los hermanos mayores, aunque ya estuviesen casados, de una forma o de otra van apoyando a esta generación en cuestión económica, en cuestión social, económica no solamente en cuestión de dinero, sino que pues si alguno de los hermanos de la generación de ellos vivían en alguna ciudad más grande o en un pueblo más grande, pues se los llevaban a vivir con ellos y los ayudaban a conseguir un trabajo o a ir a la escuela, brindándoles pues el hospedaje y la comida. Y esta generación es sí aprovechar, pero también muy enfocados pues lo tengo que hacer y tengo que salir adelante y como que su retribución, o sea, la retribución que estaban dando por esta ayuda, vamos a suponer, si estaban en casa de alguna hermana o de algún pariente estudiando, bueno, ellos retribuían cuidando a los niños o limpiando la casa, y después ir a la escuela, y esto lo tomaban como que pues, te estoy retribuyendo, te estoy pagando lo que estás haciendo por mí, y entonces pues no hay un agradecimiento de fondo. Esta generación tiene características con la pareja o con los esposos muy clara. Es una generación que ya se contrajeron matrimonio o se casaron después de los 30 años, y es una generación que ahorita está entrando a lo que va saliendo la generación anterior. Esto es que están queriendo, ¿cómo explicárselo? No, están queriendo ser lo que siempre fueron sin asumir la edad en la que ya están entrando. O sea,
darse cuenta que no tienen ya la misma facilidad para tener el cuerpo que ustedes deseaban. Y esto es tanto hombres como mujeres. Es una generación en la que ya no hay mucha diferencia entre el hombre y la mujer. En cuestión de pareja me estoy refiriendo. Es muy... Ya van muy, muy de la mano, van con las características muy, muy similares, tanto el hombre como la mujer, precisamente porque es una generación que cree firmemente en la igualdad de género y bueno, luchan constantemente por eso y tienen, desde mi punto de vista, el concepto de igualdad un poquito confundido, vamos a llamarlo así, porque se nos fueron a los extremos. Sí es una generación en donde ya tuvo más oportunidades, en este caso las mujeres, de ocupar puestos, de empezar a hacer especialidades o maestrías, doctorados, y le dan mucho peso a la profesión, pero también denigran un poco a los que no tienen una profesión o a las que no tienen un puesto que a esta generación se le dio la oportunidad de tener, ¿no? O sea, hay muchas mujeres de esta generación que son directoras o gerentas generales o de las empresas grandes. Les tocó la época en que ya entraron en los países más empresas extranjeras y entonces dan más oportunidades, y como les comenté en uno de los programas, estas generaciones tienen un síndrome de que le llamamos de banda, en donde se van repitiendo las características en este caso, de los nietos a los abuelos. Los nietos siempre van a ser parecido a uno de los 4 abuelos, o sea, no necesariamente tiene que educarlos o vivir con ellos, sino que es, o sea, se da por naturaleza, por la educación que está ejerciendo alguno de más influencia, alguno de los padres. Entonces esta generación sí son generaciones en donde ya tuvieron la oportunidad mucho más fácil de viajar y de ir al extranjero que la generación anterior, porque hasta las aerolíneas, los viajes, las oportunidades que se dan del turismo, pues fueron mucho más accesibles por el tipo de economía que se manejó en esta generación, y entonces les era más fácil viajar a otros países o tener más vacaciones o el conocimiento de más cosas, aunque me pueden o se pueden preguntar, bueno, y si no estudié y si no tengo profesión, de todas maneras tienen las mismas características, o sea, por la influencia tanto de la moda como de la economía, como la transformación de la sociedad y de las creencias. Es una generación que ya está más abierta al trabajar consigo mismo, al escuchar más, a leer más, todo lo que las novedades que van saliendo,
tanto en el desarrollo humano como en la tecnología, como a nivel social. Es una generación en que pues ya es común, o sea, tener una figura en base a la cirugía plástica y no tiene ningún problema. Los gyms se abrieron, pero sí de una forma, vaya, expansiva totalmente, porque es una generación que le importa mucho la figura y la belleza. Y esto pues no importa que hayas estudiado o no hayas estudiado, tengas o no tengas dinero, de todas maneras influye muchísimo la belleza, y te fijas mucho en la belleza, tanto el hombre como la mujer, lo repito. O sea, es una generación que un hombre sin problema puede ir al gym, se preocupa mucho por el cuerpo, tener buena figura y agradar a su pareja o al sexo opuesto, ¿no? O sea, como estoy hablando en cuestión de pareja en general, o sea, es por satisfacer en cuestión de belleza al otro. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo y quiero aprovechar, bueno, estas características ya las di de esta generación, que es la segunda generación que vamos a ver. Y los invito, empezamos la siguiente semana el diplomado de las generaciones que me han estado pidiendo. Se preguntarán ¿para qué me sirve o para qué es? Creo que el objetivo de este estudio de las generaciones es para que puedas comprender y entender a los seres que te rodean, los entiendas y puedas tener un poquito menos de conflictos y puedas saber el porqué de los cambios de la personalidad de las personas, vaya la redundancia, y también para que vayas conociendo tus características y por qué estás o no estás de acuerdo con los demás, con tu trabajo, con tu profesión, con el dinero, con tu cuerpo, con tu pareja. ¿Por qué batallas tanto con las parejas o por qué hay tanto cambio de inconformidad, tanto de pensamientos como de deseos y de ilusiones en tu vida? Esto tiene que ver mucho con las características que de cada generación, porque influyen muchísimo en tu información. Muchas gracias por estar aquí acompañándome en esta serie de programas Reseteando tu Cerebro. Que Dios me los bendiga. Sigan en casa, cuídense, que esto ya está por terminar. No tendremos un mundo normal como el que vivíamos anteriormente, pero tenemos que acoplarnos y pronto encontraremos la fórmula para estar bien. Muchas gracias y hasta la próxima.